Buenas noches, mi nombre es Alessandra Rico Montesinos. El día de hoy presentaré la resolución de casos del examen final del curso de Ley Penal y Teoría del Delito. Comenzando con el primer caso y una pequeña narración, se nos presenta una secuencia de hechos que culminan en la comisión de un delito de lavado de activos provenientes de actos de corrupción. ¿Cómo comienza toda esta historia? Bueno, el señor Ignacio Pérez Gómez, el primer ministro del Estado, a través de una encuesta a nivel nacional se da cuenta que el gobierno no es la entidad más popular en el pueblo, para lo que entonces llama a los principales medios de comunicación, cuatro de estos, a los cuales les presenta esta oportunidad de contratar con él a cambio de comprarle publicidad, pero en realidad sometería su editorial 12 meses a cambio de un pago de $1.000.000 mensuales, para lo cual les presenta un plan de acción en el cual les menciona qué tipo de empresa, en dónde estaban y qué tipos de bancos a los cuales tendrían que acudir para llevar a cabo este financiamiento. Luego de ser presentado este plan, tres de estos medios de comunicación se niegan, pero solo uno, Cosmos TV, a través de Augusto Chinchán, su representante legal, aceptan considerar este acuerdo, para lo que Augusto Chinchán lleva la sesión de directorio en la cual también concurren Alonso Müller y Patricio Hurtado para debatir sobre si aceptar o no este acuerdo presentado por el ministro. Entonces, Augusto Chinchán y Alonso Müller terminan dando un voto a favor. En cambio, Patricio Hurtado da un no verbal, sin dejarlo constatado y por lo tanto no acta, no documento y no se puede probar. Posterior a esto, Augusto Chinchán le comunica al Premier que se iba a aceptar el acuerdo y el contrato, para lo que éste le comunica cómo tendría que contratar bajo la modalidad de locación de servicios con la empresa Titan Perú SAC para un inicio de cada mes recibir un pago de $1.000.000. Celebrados los contratos, se llevan transferencias por 12 meses, un año, desde julio de 2019 hasta junio de 2020. Posterior a estas transferencias, la UIF identifica estos movimientos irregulares entre diferentes bancos y diferentes entidades, terminando relacionando tanto la matriz como la subsidiaria de Titan Company Inc. y Titan Perú SAC con Cosmos TV como entidad en la cual terminan todo este dinero. Para entonces, esta UIF presenta un informe de actividad ilícita detectada, para lo que la Fiscalía Penal especializada en lavado de activos determina una disposición, la disposición número 1, en la cual se genera la diligencia contra las personas responsables por el delito de lavado de activos por actividades de corrupción. Bueno, y ahora, resolviendo las preguntas del caso, nos dirigimos a la primera, en la cual se nos cuestiona cómo podríamos atribuirle responsabilidad penal a cada uno de los directores de Cosmos TV de manera individualizada. Entonces, primero tenemos al señor Augusto Chinchán, que también tiene la condición de gerente general de esta persona jurídica. Entonces, tenemos conocimiento de que este señor participa desde el momento en que el ministro presenta la oferta, presenta la idea. Entonces, él se le presenta también al señor Alonso Müller. Entonces, al momento en que ellos dos tienen conocimiento y aceptan la ejecución de este delito, incurren en el tipo subjetivo del dolo según el artículo 12 del Código Penal. Entonces, individualizando de una manera más específica, el señor Augusto Chinchán, según el decreto legislativo 1106, en el cual se denomina el delito de lavado de activos como un delito de tipo alternativo, que quiere decir que puede presentar una serie de supuestos en los cuales con la incurrencia de al menos uno te encuentras dentro de este delito. Entonces tenemos, según el artículo 2 de este decreto legislativo, que la acción típica en la que incurre Augusto Chinchán sería la adquisición, la administración, recepción de los bienes o activos que son objeto de este delito. Luego tenemos a Alonso Müller, que actúa más bien como un cómplice, ya que como vemos en el punto 5 de acá, su participación llega únicamente hasta el voto positivo que da lugar al acuerdo que llevaría al delito. Entonces, ¿por qué le llamamos un cómplice? Según el artículo 25 del Código Penal, específicamente un cómplice de primer grado, porque sin su participación no se habría podido llegar al voto máximo, al voto necesario, disculpen, para poder celebrar el contrato en nombre de Cosmos TV. Entonces, la conducta típica o acción típica para incurrir en este delito es similar a la del señor Chinchán, excepto que este solo adquiere los beneficios de este delito. Entonces, tenemos también a Patricia Hurtado, pero ella incurre en un delito algo diferente, que es más bien un delito de omisión, según el artículo 13 del Código Penal, en el cual específicamente incurre en una omisión de denuncia. ¿Y por qué no en una complicidad? Porque en la omisión de denuncia ella voluntariamente, a pesar de las obligaciones que tiene por la función de directora,
decide no decir nada a pesar de que estuvo en negación para mantener la complicidad. Entonces, según el artículo 407, incurriría en este delito. Posteriormente, en la segunda pregunta, se nos cuestiona si el premier Ignacio Gómez Pérez podría incurrir en algún grado de autoría. Y es verdad, en una autoría inmediata en el delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque a pesar de que solo lo vemos en el momento de que nos presenta el plan y celebra y enseña al señor Chinchán cómo celebrar el contrato y con qué entidades, él tiene dominio del acto, más no presencialmente, pero sí en su totalidad. Es como un ente detrás del portón. Entonces, ¿cómo podríamos atribuirle la responsabilidad y la sentencia iniciando un antejuicio, para lo cual le quitaremos la inmunidad? Y posteriormente, la sentencia, en concordancia con el artículo 49 por un delito continuado que se lleva a cabo acá en los 12 meses de transferencias, que es un mismo delito con un mismo modo, una misma forma de ser ejecutado, rompiendo una misma ley, dice que la pena privativa de libertad tendría que ser atribuida a la más grave, siendo de este delito los 20 años. Posteriormente nos preguntan la responsabilidad de las personas jurídicas y si se podrían ser atribuibles. Y efectivamente, según la ley número 30.42.4, correspondiente a la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, según su artículo 3 se determina que se le puede atribuir una responsabilidad de manera autónoma. Entonces, en el delito de lavado de activos específicamente, se le puede atribuir a la persona jurídica una responsabilidad autónoma a pesar de que quienes incurren en el delito son las personas que lo representan, en este caso sus directivos. Posteriormente, en las penas de tipo administrativo para cada una de las entidades de las personas jurídicas, primero para Cosmos TV, según el artículo 5 de dicha ley, tenemos las inhabilitaciones o multas que pueden ser atribuidas a disposición del juez. Y luego, según Titan, para la empresa Titan, según el artículo 10 de la dicha ley, tenemos a la empresa Matriz Company Inc. y a la empresa subsidiaria Perusa, que les correspondería la disolución, ya que únicamente fueron creadas para ser el medio por el cual se distribuiría el dinero para ejecutar el delito de el lavado de activos. Luego nos preguntan cómo podríamos incorporar a la persona jurídica en un proceso penal. Bueno, tenemos el artículo 90 del Código Procesal Penal, el cual está determinado para este tipo de eventos, en el cual dice que y determina que se requiere la concurrencia de los supuestos del artículo 104 y 105 del Código Penal y posteriormente la incorporación aplazada de la instancia del fiscal. Finalmente, la última pregunta se nos cuestiona qué pasaría si Titan Perú SAC se tuviera por determinado que su creación únicamente fue para delinquir. Bueno, según el artículo 105A del Código Penal, si una empresa o persona jurídica, en todo caso, ha sido creada con el motivo objetivo únicamente para delinquir, como fue esta empresa, como medio de traslado de dinero, cabría la disolución por un juez penal. Y para finalizar tenemos el segundo caso, en el cual nos presentan a una joven pareja constituidos por Pedro y Maritza, quienes habían ido a comer a una zona peligrosa. Para ese momento Maritza le comenta a Pedro que sentía que los estaban observando un grupo sospechoso de jóvenes, a lo que Pedro le contesta que no pasaba nada, que todo estaba bien. Entonces, de un momento a otro, intempestivamente asaltan a la pareja y le quitan sus pertenencias, incluyendo un daño grave a Maritza. En ese momento, lamentablemente, Pedro se quedó en un estado de trance en el cual no pudo reaccionar, pero después de un rato de llanto y quejas de dolor de parte de Maritza, Pedro despierta de este trance y comienza a perseguir con una piedra indignado a los jóvenes y al momento de alcanzar a aquel que tenía las pertenencias de su novia, lo golpea y lo deja en un estado grave, en el cual pone en peligro su vida, según los doctores que pudieron atender al joven. Y resultó que eran menores de edad. Entonces, se nos pregunta de evaluar el comportamiento de Pedro y si habría algún justificante. Y la verdad es que no habría un justificante, ya que no se encuentra en ningún supuesto de la inimputabilidad, ya que incurre tanto en la tipicidad objetiva, que es el delito de la lesión grave, como en la tipicidad subjetiva. En una explicación más profunda, precisamos que no hay una legítima defensa por parte de Pedro Suárez, ya que entre los momentos 2 y 3, en el cual queda en trance y en el cual despierta, ya no concurrían los requisitos de la legítima defensa. Entonces, la tipicidad subjetiva regresa, según el dolo en el artículo 12 del Código Penal. ¿Por qué? Porque volvió el nexo entre el estado psicológico y la acción cometida, que
constituye el delito. Entonces, ¿por qué? Porque Pedro buscaba dañar al joven por venganza, por ira, y constituye por lo tanto un dolo directo de segundo grado, porque si bien tenía intenciones de dañarlo o golpearlo, no quería dejarlo en un estado cercano a la muerte. Y para justificarlo jurídicamente, en el artículo 20, numeral 3, encontramos los requisitos de la legítima defensa y cómo se constituye, lo cual no incurre Pedro, por lo tanto no es un supuesto de inimputabilidad y tampoco una situación en la que sea una exclusión de la acción delictuosa o antijuricidad. ¿Y dónde encontramos sus delitos? La lesión grave en el artículo 121, numeral 1, y el agravante porque la víctima resultó ser un menor de edad en el artículo 46, literal N. Y finalmente, si es que pudiésemos buscar un atenuante para Pedro, estaría ubicado en el artículo 46, literal A, por la ausencia de antecedentes penales según lo que podemos suponer en base a lo mencionado en el caso. Y finalmente nos piden analizar la conducta de los jóvenes. ¿Cómo podemos analizarlo? Bueno, estamos frente a un concurso ideal de delitos, ubicado en el artículo 50 del Código Penal. ¿Por qué? Porque una acción genera una multiplicidad de delitos, de tipicidad. Por ejemplo, cuando pasó el asalto de Maritza, tanto fue golpeada como fue asaltada. Entonces, el robo y la lesión constituyeron esta múltiple tipicidad, y el robo ubicado en el 189, numeral 4, porque consideramos que es un robo agravado, y la lesión en el 121, debido a que fue una lesión de gravedad. Y finalmente un agravante en el artículo 46, literal I, debido a la pluralidad de los atacantes, constituyendo este acto entonces un dolo en primer grado, según el inciso 12, el artículo 12 del Código Penal, debido a que tenían la intención de robar desde el comienzo del acto y finalizaron su delito con esto también. Y no se podría reducir la pena de los jóvenes debido al artículo 22, en el que se determina que por un robo agravado, aun siendo jóvenes, no se le puede reducir la pena, pero esta pena sería constituida en una medida de seguridad por su minoría de edad. Gracias.